Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 51. Dos mujeres discutiendo a distancia, Qin Yuan sufre. Qin Yuan reaccionó y dio una sugerencia muy sincera. Deberías sonreír más. Te ves muy bonita cuando lo haces. Desde que era niña, muchas personas habían elogiado la belleza de Meng Yuqin. Algunos realmente admiraban su apariencia. Otros lo hacían por respeto a su origen familiar y a sus capacidades. Pero Qin Yuan fue el primero en decirle sinceramente que sonriera más y en pensar que se veía hermosa al hacerlo. Meng Yuqin se sintió un poco avergonzada por un momento y bajó la cabeza. Gracias. La atmósfera se volvió algo ambigua por un instante. Duan Youqin deseó poder volar hasta allí e interrumpirlos. Gritó al teléfono. Gracias. Ni madres. Burro salvaje africano. Qin Yuan, ¿me estás escuchando? ¿Acabas de dejar que apoyara la cabeza en tu hombro? Antes de que Qin Yuan pudiera siquiera hablar Meng Yuqin estalló. Incluso una persona de barro tiene límites. Con las provocaciones repetidas de Duan Youqin, ¿de verdad pensaba que ella estaba muerta? Le arrebató el teléfono a Qin Yuan. ¿Qué pasa? Estoy hablando con mi prometido. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Tienes algún problema? Quisiera preguntar, señorita Duan, ¿en qué calidad y con qué estatus estás interrogando a mi prometido? Duan Youqin se quedó momentáneamente sin palabras. Yoi. El rostro de Meng Yuqin estaba frío, y su aura se desplegó por completo. Señorita Duan, por favor manténgase alejada de mi prometido, ¿sí? Duan Youqin reaccionó y soltó una risa fría. ¿Por qué te enojas? Pregúntale a él. ¿Le gustas tú? ¿Ahora sabes arrepentirte? Cuando él te perseguía antes, ¿por qué no te vi aceptando? Hasta donde yo sé, cuando ustedes se comprometieron, tú parecías bastante renuente. Si ese era el caso, ¿por qué no te hiciste a un lado antes? ¿A qué viene fingir ahora? Un compromiso no es un matrimonio. No eres la única comprometida con él. Incluso dijo que se casaría conmigo cuando éramos niños. Qin Yuan no esperaba que estas dos empezaran a pelear por teléfono. Se encogió en la esquina, temblando, sin atreverse a intervenir. Meng Yuqin fulminó a Qin Yuan con la mirada. ¿Alguna vez le dijiste eso cuando eran pequeños? Mientras hablaba, Meng Yuqin apartó el teléfono y amenazó a Qin Yuan con los labios. Si te atreves a decir que sí, estás muerto. Del otro lado, Duan Youqin no tenía tantas reservas. Después de todo, estaba lejos, y su padre ya había arreglado que aprendiera a manejar los asuntos de la empresa. Gritó directamente al teléfono. Si te atreves a decir que no, estás muerto. Qin Yuan quedó atrapado entre ambas, temblando. Las dos eran mujeres del protagonista. No podía permitirse ofender a ninguna. Duan Youqin tenía muchos trucos bajo la manga. Si decía que no, definitivamente lo haría sufrir cuando regresara. Pero Meng Yuqin estaba justo ahí. Si decía que sí, y si luego ella le decía a Lona Otian que él la estaba forzando. Atrapado entre las dos mujeres, Qin Yuan habló con voz temblorosa. Entonces, ¿si yo lo dije o no lo dije? Meng Yuqin lo miró con furia. ¿Acaso no sabes en tu propio corazón si lo dijiste o no? Qin Yuan rió incómodo. Ha pasado tanto tiempo que no sé si lo dije o no. Esta era, de por sí, una pregunta sin respuesta. No había un sí o un no. Además, la memoria humana puede fallar. Todavía recordaba la palabra Dan. Pero por más que intentara escribirla, no salía. ¿Y si todo era solo el efecto Mandela? Meng Yuqin también entendió que esto era un enredo sin sentido. Soltó un bufido frío. Lo que pasó en el pasado pertenece al pasado. Incluso si ocurrió, solo fue la ignorancia de niños. Ahora, por favor, mantente alejada de mi prometido. Duan Youqin estaba tan furiosa que casi estrelló el teléfono. No lo creía. ¿De verdad este rincón no podía ser arrancado? Que esperara.
Una vez que Kim Yuan regresara, definitivamente le mostraría a Meng Yukin de lo que era capaz. Después de colgar, llamó Tian Xiner. Bajo la mirada helada de Meng Yukin, Kim Yuan se pellizcó el puente de la nariz y contestó tembloroso. ¿Qué les pasa a todas? Una tras otra. Si lo hubiera sabido, no habría dejado subir a Meng Yukin al coche. El aire acondicionado está encendido en pleno invierno y me voy a congelar en una escultura de hielo. Por suerte, la cabeza de Tian Xiner solo está llena de comida y juegos. Seguro está buscando dulces, ¿no? Al escuchar los pensamientos internos de Kim Yuan, Meng Yukin se dio cuenta de que quizá estaba siendo demasiado fría. Su expresión se suavizó un poco. Contesta. Hola, hermano Kim, ¿dónde estás? Vine a jugar contigo. Kim Yuan asintió. Estoy en el coche, salí de viaje de trabajo. ¿Quieres dulces, verdad? Ve a buscar al tío Lee para que te dé, sé buena. El hermano está ocupado, no me molestes otra vez, ¿sí? Tian Xiner frunció sus pequeños labios y asintió obediente. Lo sé, hermano Kim. ¿Cuándo planeas volver? Xiner te va a extrañar cuando duerma. Kim Yuan deseó poder taparle la boca a través del teléfono. ¿Te refieres a que vas a extrañar los dulces de fresa que te traigo, verdad? Está bien, traeré algunos cuando vuelva. Se está acabando la batería, cuelgo. Después de hablar, colgó rápidamente. Tras confirmar que no había otras tareas de trabajo, apagó el teléfono. Meng Yukin no sentía mucha hostilidad hacia Tian Xiner. Solo era una niña. Incluso si su cuerpo era efectivamente llamativo, no podía compensar su falta de inteligencia. Además, la educación de la familia Tian siempre había sido estricta, y Tian Xiner siempre era muy bien portada, así que Meng Yukin naturalmente no la tomó en serio. Solo pensó que la niña era golosa por los dulces y estaba fastidiando a Kim Yuan por eso. Espera, ¿por qué me importa él? Al darse cuenta de esto, la expresión de Meng Yukin se volvió un poco incómoda. Kim Yuan también suspiró en silencio con alivio. Por suerte, esas dos no empezaron a discutir por teléfono. Por alguna razón, cada vez que las mujeres del protagonista discutían, el que salía lastimado era él. Al enterarse de que ellos llegarían y la persona a cargo ya había arreglado el hotel y fue a recibirlos. Justo cuando llegaron al hotel, afuera comenzó a llover intensamente. Fuera intencional o no, la habitación de Meng Yukin estaba justo al lado de la de Kim Yuan. Como zona turística escénica de nivel 7A, y además de lujo, el entorno y el alojamiento eran naturalmente impecables. En el frío invierno, la calefacción estaba alta y había gruesas alfombras extendidas. Bebidas calientes y bocadillos estaban disponibles las 24 horas del día. Especialmente para atender a los jóvenes, algunas habitaciones de nivel medio-alto estaban equipadas con las consolas de videojuegos más recientes. El grupo estaba agotado por el viaje y no tuvo tiempo de prestar atención a estas cosas. Subieron temprano a descansar. Kim Yuan estaba bien y no tenía sueño. Principalmente porque sabía que esto, en esencia, era un banquete Ongmen. Con una espada colgando sobre su cabeza todo el tiempo, no podía dormir aunque quisiera. Meng Yukin estaba realmente exhausta. Después de llegar al hotel, se dio una ducha, se cambió a un camisón holgado de seda color champaña y se quedó dormida de inmediato. El suelo radiante estaba muy fuerte. Aunque vestía ligero, no pasaría frío. Ya entrada la noche, Kim Yuan estaba jugando videojuegos. De repente, un relámpago iluminó todo el cielo nocturno, seguido de una tormenta eléctrica. Truenos y relámpagos continuos, con lluvia torrencial cayendo, hacían que el cielo pareciera de día. Rumble. Meng Yukin fue despertada por el trueno. Se sentó de golpe, con el rostro pálido, jadeando. Había tenido miedo a los truenos desde que era niña. Sus padres se habían ido en un día lluvioso como ese y nunca regresaron. Desde entonces, Meng Yukin tenía una sombra psicológica severa respecto a los truenos. Nadie sabía esto, ni siquiera el viejo maestro Meng ni su hermano menor Meng Xianglui. Rumble. Otro estruendo cayó, como si fuera a partir las nubes. Meng Yukin no pudo dejar de temblar. Se arrastró a trompicones hasta el armario. Tenía los ojos muy abiertos mientras su cuerpo se sacudía sin control. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal.
Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 52. Un visitante nocturno. Demasiado grande. Sigue siendo demasiado grande. Al enterarse de que Men Yukin era mujer, el encargado del proyecto turístico eligió especialmente esta suite presidencial con un vestidor extra grande. Men Yukin se escondió dentro del armario, pero aún así sentía un vacío y una inseguridad total. Cerró los ojos, intentando no pensar en nada. Pero no podía dejar de temblar. SHHHI. La lluvia caía con fuerza. Men Yukin se acurrucó, abrazándose las rodillas, escondida dentro del armario. Se mordía con fuerza el labio inferior. En la oscuridad, tenía los ojos muy abiertos, tratando de reprimir sus emociones, incluso su respiración temblaba. De forma vaga, escuchó sonidos de videojuegos provenientes de la habitación contigua. Era como si un rayo de luz atravesara las nubes oscuras. Men Yukin se calmó un poco. ¿Debería ir a buscar a Kim Yuan? Siempre había sido una persona fuerte y no le gustaba que otros la vieran en ese estado. En el pasado, en momentos como este, lo soportaba sola usando audífonos con cancelación de ruido. Pero esta vez salió con demasiada prisa y no tuvo tiempo de llevarlos. La música intermitente del juego seguía tentando a Men Yukin. Como si le insinuara que la tormenta no era tan aterradora, y que, si seguía ese sonido, estaría a salvo. Men Yukin negó con la cabeza. No, no puedo. Su orgullo y autoestima no le permitían exponer su lado vulnerable frente a otros. Además, en ese momento debía haberse hecho un desastre. Rumbley, la suite presidencial de lujo, tenía una vista excelente. Podía observar todo el paisaje. Pero también le permitía ver con claridad cómo la tormenta descendía del cielo. Rumbley crack. Truenos continuos acompañados de relámpagos, un sonido apagado y opresivo. Como si estuviera asfixiando a Men Yukin. ¿Ir a buscar a Kim Yuan? Si iba, estaría a salvo. Ese pensamiento echó raíces en su corazón y creció sin control. Men Yukin se tapó los oídos y bajó la cabeza. Comenzó a contar en silencio. Si cuando llegue a 20 sigo teniendo este pensamiento, iré a buscarlo. Después de decir eso, cerró los ojos y empezó a contar en silencio, acurrucada en el rincón. 1, 2, 3 y... Del otro lado, Kim Yuan terminó de jugar. Se estiró y miró por la ventana. De verdad es una tormenta eléctrica. El día que me libre del protagonista y de esas mujeres tan feroces, en un día así voy a dormir 10 días o medio mes seguidos. ¡Qué comodidad! Los truenos seguían resonando sin parar. 10, 11, 20. Men Yukin sacó valor de quién sabe dónde, se levantó y salió corriendo. Toc, toc, toc. Kim Yuan pensó que era algún servicio especial. Apenas abrió la puerta, una figura oscura se lanzó contra él y lo abrazó con fuerza. Casi reacciona instintivamente con una llave de hombro. Miró mejor y se dio cuenta de que la persona en sus brazos era Men Yukin. Al sentir que Men Yukin no llevaba nada debajo de la bata de baño, y que su cuerpo suave y lleno estaba presionando contra él, Kim Yuan levantó las manos de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Esto es acoso. Tú me estás abrazando, yo no te estoy forzando. Men Yukin estaba tan asustada que respiraba de forma temblorosa. Su voz tenía un claro tono de llanto. Lo sé y solo déjame abrazarte un rato. Kim Yuan notó que algo no estaba bien, y la mano con la que iba a apartarla se detuvo. Estaba un poco confundido. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a los truenos? Antes de que Men Yukin pudiera responder, un trueno aún más fuerte estalló. Men Yukin, por reflejo, abrazó a Kim Yuan con más fuerza, respondiéndole directamente con su reacción. Por suerte, el sistema no lanzó ninguna alerta. Tal vez Lo Tian no aparecería hasta mañana. Kim Yuan se relajó un poco y se rió. Jajajaja, nunca pensé que la CEO iceberg, que no le teme a nada y que incluso se atrevería a responderle fríamente al emperador de Jade, en realidad le tendría miedo a los truenos. Men Yukin se aferró a Kim Yuan.
Cuando él se reía, su pecho vibraba, y esa vibración se transmitía a Men Yukin a través de la tela delgada. Inexplicablemente, eso la calmó. Men Yukin estaba a punto de soltarse y replicar, cuando otro trueno apagado iluminó el cielo nocturno. Ella volvió a abrazarlo con fuerza. Qin Yuan no era alguien que no protegiera a las mujeres, pero si la dejaba abrazarlo así por más tiempo, algo podía pasar. Esta mujer feroz estaba completamente desnuda debajo. Qin Yuan cerró la puerta con descuido y frotó la cabeza de Men Yukin. Esta es la cabeza de Men Yukin. No es como tocar el trasero de un tigre. Normalmente no puedes tocarlo. Pero se siente sorprendentemente bien, mejor froto un poco más. Men Yukin no pudo evitar sonreír. ¿Cómo podía alguien usar una comparación tan absurda? Su cabeza era mucho más fragante que el trasero de un tigre. El retumbar de los truenos continuó, y sin darse cuenta, ya no era tan insoportable como antes. Qin Yuan la consoló con suavidad. Está bien, está bien. ¿Qué hay que temer de los truenos? Solo es un fenómeno meteorológico normal. Men Yukin negó con la cabeza, abrazando a Qin Yuan hasta que la tormenta pasó. Men Yukin era una estudiante sobresaliente. La razón por la que no continuó sus estudios después de la universidad fue para sostener el grupo Men. Por supuesto que sabía que las tormentas eléctricas eran solo fenómenos naturales, sin relación con demonios o fantasmas. Pero aún así, no podía evitar sentir miedo. Era precisamente durante tormentas como esta cuando recordaba a sus padres fallecidos. Recordaba el momento en el que estaba indefensa y sola, con su hermano menor aún pequeño, y los parientes rodeándolos como lobos y tigres. Esa impotencia, confusión y miedo parecían haberse grabado en sus huesos desde aquel día. Como una bestia salvaje, cada día de tormenta se agitaba inquieta, rompía su jaula y la arrastraba de vuelta al día en que sus padres murieron. Al ver que consolarla así no era muy efectivo, Qin Yuan empezó a pensar en otros métodos. No podía dejar que ella lo abrazara así toda la noche, ¿verdad? Si Lo Naotian los veía salir de la misma habitación al día siguiente, no tendría forma de explicarlo. Lo Naotian ya lo detestaba y estaba buscando problemas. Qin Yuan pensó un momento y murmuró en su interior. Sistema, ayúdame a averiguar por qué la protagonista femenina le tiene tanto miedo a los truenos. El sistema le mostró lo relacionado con los padres de Men Yukin y se lo explicó brevemente. Esa es más o menos la situación. Ah, y anfitrión. El protagonista llegará al lugar en unos 5 minutos. Ya está en este piso. En lugar de pensar cómo consolar a la protagonista femenina, deberías pensar cómo morir de forma más elegante. Qin Yuan estaba tan furioso que quiso soltar una maldición. ¿Y por qué no lo dijiste antes? La voz inocente pero irritante del sistema respondió. Bueno, ¿tú preguntaste antes? Si Lo Naotian veía a Men Yukin abrazándolo así, incluso si ella lo había iniciado, con la forma de pensar de Lo Naotian, definitivamente no lo creería. Qin Yuan intentó apartar a Men Yukin. Descubrió que ella se aferraba con mucha fuerza. En cuanto él la separaba un poco, ella se volvía a pegar de inmediato. Qin Yuan empujaba mientras se quejaba entre dientes. Es realmente fuerte. Al ver que de verdad no podía apartarla, Qin Yuan no tuvo más remedio que pensar en otra estrategia. ¿Alguna vez has pensado que cada tormenta eléctrica es porque tus padres quieren verte? Men Yukin se quedó inmóvil. Levantó la cabeza. Su rostro, normalmente tenso y frío, ahora estaba cubierto de lágrimas y se veía extremadamente agraviado. Incluso al formular una pregunta, seguía siendo tan concisa como siempre. ¿HM? Al ver que eso sí funcionaba, Qin Yuan solo pudo seguir improvisando. Mira, lo que pasó entonces fue un accidente. Todos estos años lo has superado. A quienes intentaron repartirse el grupo Men ya los has derrotado con tus decisiones firmes. Protegiste la herencia que dejaron tus padres y también a tu hermano menor. ¿Sabes por qué eras tan famosa en aquel entonces, además de ser la belleza iceberg del campus? Porque tenías un tipo de valentía y determinación que los demás no tenían. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal.
Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 53. Lona Otian viene a buscarla. Eres diferente a las demás mujeres. Tus padres se fueron en paz porque confiaban en ti. Cada vez que hay una tormenta eléctrica es porque te extrañan desde el cielo y quieren bajar a verte. Qin Yuan acarició suavemente el cabello fragante de Men Yuqin. Sé buena, ese tiempo ya pasó. Ahora eres muy fuerte. No deberías dejar a tu niña interior atrapada en ese momento. Men Yuqin sollozó. Siempre habían sido los demás quienes dependían de ella. Su abuelo le había dicho que debía ser fuerte, que la familia Men dependía de ella para mantenerse en pie. En ese entonces, Men Xiangru aún era muy pequeño y no entendía nada. Los de afuera solo la veían fría como el hielo y decisiva en sus acciones. No sabían que cuando tomó por primera vez el control del grupo Men, ella no era más que una adolescente. Men Yuqin bajó la cabeza. Sería mentira decir que no estaba conmovida. Siempre había pensado que solo ella conocía sus propias dificultades. No esperaba que Qin Yuan hubiera notado todo. Durante tanto tiempo, había sentido prejuicio, explotación, resentimiento y algunas emociones extrañas e inexplicables hacia Qin Yuan. Era la primera vez que Men Yuqin sentía el corazón acelerarse. Men Yuqin susurró. Qin Yuan, gracias. Yoi. Qin Yuan suspiró aliviado al ver que por fin estaba mejor, pensando que no debería haber tomado demasiado tiempo, ¿verdad? Tenía que deshacerse de Men Yuqin rápidamente antes de que el protagonista los viera. Bip bip bip. El protagonista llegará al lugar en 5 segundos. Anfitrión, por favor prepárate para enfrentar tu final. El final de tu abuela con sandía gigante. Ya era demasiado tarde. Solo podía encontrar un lugar donde esconderse primero. Qin Yuan miró alrededor. Antes de que Men Yuqin pudiera terminar de hablar, Qin Yuan la tomó de la mano y la escondió dentro del armario. El encargado del proyecto turístico había hecho ajustes discretos en cada suite según el género de los dos. Como Qin Yuan era hombre, no tenía vestidor walk-in, solo un armario de lujo completamente cerrado, un poco más grande que uno normal, usando el espacio extra como zona de movimiento. Casi al mismo tiempo que Qin Yuan metía a Men Yuqin en el armario, sonaron golpes en la puerta. Lona Otian estaba afuera, con el ceño profundamente fruncido, calculando constantemente con los dedos. Esperó y esperó, pero la gente enviada desde las tierras fronterizas nunca llegó. Luego escuchó que las familias Qin y Men iban a cooperar para desarrollar un complejo turístico de nivel 5A. Dejar que Qin Yuan y Men Yuqin se quedaran juntos no era como ponerle carne delante de un lobo. ¿Podría Men Yuqin terminar bien? Además, él había preparado todo esto precisamente para tomar el control total de la familia Men. ¿Cómo podía permitir que alguien arruinara su plan? Al ver que los fondos no llegaban y que ambos habían ido al resort, Lona Otian no lo pensó 2 veces y los siguió en cuanto recibió la noticia. Por sus métodos, dedujo que Men Yuqin le tenía un miedo extremo a los truenos. Por eso corrió durante la noche, preparándose para una escena de héroe salvando a la belleza. ¿Quién iba a pensar que tocaría la puerta de Men Yuqin durante mucho tiempo sin recibir respuesta? Solo entonces llamó a la puerta de Qin Yuan. Siempre que Qin Yuan estaba cerca, nunca pasaba nada bueno. Lona Otian siguió calculando. Lógicamente, ella debería estar aquí, así que ¿por qué nadie abría? Los golpes se volvieron cada vez más urgentes. Los dos estaban dentro del estrecho armario. La espalda de Men Yuqin estaba firmemente presionada contra el pecho de Qin Yuan. En la oscuridad, la atmósfera ambigua comenzó a calentarse. Men Yuqin estaba aturdida y estaba a punto de hablar. Qin Yuan reaccionó rápido y cubrió la boca de Men Yuqin. Con la otra mano llevó el dedo índice a los labios e hizo un gesto de SHHH. Bajó la voz. No hables. Señaló hacia la puerta. Men Yuqin apretó los labios instintivamente. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas en la oscuridad. Era la primera vez que tenía un contacto tan cercano con un hombre. En el espacio reducido, Men Yuqin se movió ligeramente, retorciendo el cuerpo para alejarse un poco más de Qin Yuan. De repente, sintió algo. Su pequeño rostro se puso rojo como un tomate al instante.
Aunque no había comido carne de cerdo, seguía siendo una mujer adulta de 20 y tantos años. Naturalmente, sabía que era eso. Kim Yuan no esperaba que su hermanito estuviera tan animado. Y menos aún esperaba que Men Yukin no solo no llevara sujetador, sino que ni siquiera llevara eso. Se sintió un poco incómodo y bajó la voz. No te muevas, espera a que Lona Otian se vaya. ¿No usas ropa para dormir? Men Yukin asintió obedientemente, con el rostro sonrojado. Al estar en sus brazos, se sentía algo perdida. Al escucharlo preguntar eso, replicó en voz baja de manera instintiva. ¿Qué persona decente duerme con ropa? Kim Yuan se quedó sin palabras por un momento. Tal vez eso era cierto, pero vienes con este camisón sin sujetador y te lanzas directamente a abrazarme y no estás poniendo a prueba mi autocontrol. Aunque ambos eran prometidos solo de nombre, esta era la primera vez que tenían un contacto tan cercano. Men Yukin solo podía repetirse una y otra vez. Él era su futuro esposo. Tarde o temprano, esto iba a pasar. En la oscuridad, Men Yukin solo sentía que los latidos de su corazón se volvían especialmente claros. Kim Yuan también sentía que su corazón latía muy rápido. No por Men Yukin, sino por Lona Otian. Rezaba para que el protagonista se fuera rápido. Lona Otian llamó durante mucho tiempo sin obtener respuesta, así que simplemente usó su energía interna para forzar la puerta y entrar. Miró alrededor, pero no encontró a nadie. De inmediato empezó a calcular otra vez, frunciendo el ceño y murmurando para sí mismo. No debería ser así. Lógicamente, debería estar aquí. ¿Podría estar escondida? Lona Otian comenzó a revisar habitación por habitación. Dentro de la suite había dormitorio, sala, baño, estudio y de todo. Como estaban dentro del armario, su visión estaba bloqueada y no podían ver qué ocurría afuera. Aunque Men Yukin no sabía por qué Lona Otian había venido ni por qué Kim Yuan la había traído a esconderse aquí, no podía evitar que su corazón se acelerara. Se recostó en silencio, apoyándose contra el pecho de Kim Yuan, sintiendo sus fuertes latidos. Una sensación de seguridad y tranquilidad nunca antes experimentada la envolvió. Al sentir algo presionándola, Men Yukin recordó de repente que probablemente él tampoco estaba cómodo así, y susurró. ¿Es incómodo? La atención de Kim Yuan estaba completamente en Lona Otian en ese momento. Estaba pensando si podía escapar aprovechando los límites del campo visual. Al escuchar la pregunta, respondió distraído. Sí, es incómodo. Men Yukin asintió y se movió torpemente. ¿Así estaría un poco mejor? El pequeño Kim Yuan se excitó aún más al instante, su calor abrasador atravesando la delgada tela y quemando a Men Yukin. El rostro de Men Yukin estaba rojo. En el fondo, era una mujer muy tradicional y sentía que esas cosas debían reservarse para la noche de bodas. Pero si la persona era Kim Yuan y tal vez porque la calefacción del suelo estaba muy alta, o porque el espacio del armario era demasiado estrecho. El camisón de seda de alta gama se adhería finamente a las curvas del cuerpo de Men Yukin. Men Yukin se desplomó débilmente en los brazos de Kim Yuan. Kim Yuan también se sentía bastante incómodo. La lujuria es una espada sobre la cabeza. Y ahora mismo, esa espada estaba registrando habitación tras habitación, intentando cortarle la cabeza. De repente, Kim Yuan recordó algo. No le quedaba todavía una carta de objeto sin usar. Pensando en ese sistema poco fiable, Kim Yuan simplemente recitó en su interior. Usar carta de desaparición. Objetivo. Lona Otian. Lo sentimos, la carta de desaparición no pudo activarse. ¿Qué está pasando? ¿No funciona contra el protagonista? Si no funciona contra el protagonista, ¿para qué te necesito? Kim Yuan no se rindió. Usar carta de desaparición. Objetivo. Yo mismo. Lo sentimos, la carta de desaparición no pudo activarse. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 54.
Lona Otian. La familia Meng y Meng Yukin, las quiero a ambas. ¿Por qué ni siquiera yo puedo usarla? Entonces, ¿para qué sirve esta carta? Sistema, revísalo por mí. ¿Por qué no puedo usar mi carta de desaparición? Anfitrión, tu carta ha expirado. Los ojos de Qin Yuan se abrieron de par en par, incrédulos. No, espera. Ahí no decía nada sobre una fecha de caducidad. Pero tampoco dije que no la tuviera, en fin, ya no puedes usarla. Anfitrión, solo espera la muerte. Qin Yuan se quedó sin palabras. ¿Eres un agente encubierto enviado por el otro bando? ¿Tu misión es matarme? Dilo de una vez. La voz hipócrita pero entusiasta del sistema volvió a sonar. Por supuesto que no, anfitrión. Por favor, confía en la imparcialidad de nuestro sistema. Qin Yuan se burló. ¿Tú siquiera tienes algo así? Qin Yuan pensó con rapidez. ¿Qué debía hacer ahora? Su hermanito seguía exaltado, y Meng Yukin tampoco estaba en buen estado. Lona Otian seguía revisando uno por uno. Mientras pensaba, de pronto una sensación extraña lo invadió. Qin Yuan se quedó atónito. ¿Qué está pasando? No tengo ambas manos aquí. No había nadie más en el armario. ¿De quién era esa mano? El rostro de Meng Yukin estaba encendido. Sabía muy poco sobre este tipo de cosas. Pero al ver que Lona Otian comenzaba a registrar el lugar, el estado en el que estaban ahora definitivamente no podía ser visto por otros. El único plan posible era que Qin Yuan saliera primero, mientras ella se escondía en el armario y él se encargaba de Lona Otian. Meng Yukin se animaba a sí misma una y otra vez. Es mi prometido, nos vamos a casar, no pasa nada. Meng Yukin pensó que le resultaría repugnante, pero no fue así. Desde el alivio que sintió cuando él dejó de insistirle, hasta el compromiso al que tuvo que ceder y quizá desde el día en que Qin Yuan salvó a su abuelo, todo ya había empezado a cambiar. Y más tarde, al ver a Qin Yuan coqueteando con su primer amor, admitió que se había enfadado. Esta noche, Qin Yuan fue como un rayo de luz atravesando las nubes oscuras e iluminando su vida. Acompañado por el estruendo de los truenos. Meng Yukin extendió su pequeña mano. Era terriblemente vergonzoso. Bajó la voz, intentando que no sonara tan nerviosa. Date prisa. En el estado en que estamos ahora, ninguno de los dos puede ser visto por nadie. Qin Yuan asintió. No había otra opción. Bueno, si muero, muero. De todos modos, si antes de morir podía ser atendido por la mujer del protagonista, no salía perdiendo. Solo que esta chica era demasiado inexperta. Probablemente ni siquiera había visto muchas películas para adultos. Habiendo tomado una decisión, Qin Yuan rodeó la cintura de Meng Yukin con el brazo y bajó la voz, mezclándose sus respiraciones cálidas. Yo te enseño. El rostro de Meng Yukin se puso completamente rojo. Pero si no hubiera tomado la iniciativa de ir a buscar a Qin Yuan, esto nunca habría ocurrido. Obedientemente siguió sus indicaciones. Meng Yukin mordió el labio con fuerza, su pequeño rostro ardiendo. Se cubrió la boca, esforzándose al máximo por no hacer ningún sonido. También fue una suerte que Qin Yuan no hubiera colgado su equipaje inmediatamente al llegar al hotel. Eso proporcionó suficiente espacio para que ambos se movieran sin hacer ruido. Lona Otian revisó habitación por habitación, incluso miró dentro de los armarios más grandes. Después de todo, había entrado por la fuerza. En apariencia, Lona Otian aún tenía que cumplir con las formalidades, mirando alrededor mientras buscaba. Hermano Qin, ¿estás ahí? Tengo algo que discutir contigo. Qin Yuan sabía que la situación era urgente. Después de intimidar a Meng Yukin cientos de veces, recogió rápidamente su ropa y, sin mirar atrás, cerró la puerta del armario. Se dirigió al baño, se lavó la cara y se enjuagó rápidamente con agua fría. Antes de que Lona Otian pudiera abrir la puerta del armario, Qin Yuan salió envuelto en una toalla, fingiendo sorpresa. Hermano Otian. Recuerdo haber cerrado la puerta. ¿Cómo entraste? Lona Otian miró hacia el baño y, al ver que efectivamente no había nadie, finalmente se sintió aliviado. Intercambiaron unas palabras de cortesía. Escuché que estás colaborando con la señorita Meng en un resort de nivel 5A. ¿Sabes a dónde fue la señorita Meng? Dijo Lona Otian, clavando la mirada en Qin Yuan. Intentando encontrar aunque fuera el más mínimo fallo en su expresión.
Qin Yuan negó con la cabeza con calma. Acabo de terminar de ducharme. Ya sabes cuál es su actitud hacia mí. ¿Por qué iba a informarme de su paradero? Lon Aotian lo pensó y estuvo de acuerdo. Asintió con dudas, con el rostro frío. No creas que no sé lo que estás tramando. No pienses que por haberle tendido una mano a Men Yukin puedes hacer lo que quieras. Men Yukin y el grupo Men, los tendré a ambos. Lon Aotian no sabía que Men Yukin estaba dentro del armario. Creía que solo había dos personas allí. Qin Yuan asintió al escucharlo. Tonterías, tú eres el protagonista. Si la familia Men y Men Yukin no fueran tuyas, ¿acaso podrían ser mías? Sí, sí, el hermano Aotian tiene razón. ¿Hay algo más? Si no, voy a descansar. Lon Aotian miró alrededor una vez más y, al no ver a nadie, finalmente se fue. El tiempo no espera a nadie. Una oportunidad tan buena no podía desperdiciarse. Tenía que encontrar a Men Yukin de inmediato. Mientras se marchaba, Lon Aotian amenazó en voz baja. Tarde o temprano, te sacrificaré al cielo. Al mismo tiempo, no pudo evitar dudar de su adivinación. ¿Por qué el cálculo señalaba claramente en esta dirección y aún así no podía encontrarla? Qin Yuan suspiró aliviado cuando Lon Aotian se fue. Miró la cerradura rota y llamó a alguien para que la arreglara. Entró en la habitación y abrió el armario. Men Yukin había oído todo. Solo cuando el armario se abrió empezó a jadear, buscando aire. Con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos y el rostro sonrojado, se desplomó en los brazos de Qin Yuan en cuanto se abrió la puerta. Su fino camisón de alta gama estaba completamente desordenado mientras respiraba con dificultad. Tras calmarse poco a poco, habló en voz baja. ¿Ya se fue? Qin Yuan asintió. ¡Qué desastre! De algún modo, se había acostado con la mujer del protagonista y casi los atrapaban. Por suerte, reaccionó lo bastante rápido. Deberías volver rápido. Los ojos de Men Yukin se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Qué dijiste? ¿Me estás diciendo que me vaya? Qin Yuan se rascó la cabeza. Sí, Lon Aotian te está buscando. Aunque Men Yukin lo sabía, escucharlo de su boca aún la hizo enfadar un poco. ¿Y a mí qué me importa que él me busque? Qin Yuan estaba indefenso. Aquí solo vivimos nosotros dos en este piso. Si no te encuentra y decide volver, y te ve en mi habitación con la ropa hecha un desastre, me va a matar, señorita. Tú eres la protagonista, no tienes miedo. Pero yo solo soy un villano secundario. Soy un cobarde. Men Yukin ignoró automáticamente sus pensamientos internos y fue a cambiarse de ropa. Entendido. No tienes permitido volver a ver a Duan Youqin, ¿de acuerdo? Después de haber compartido intimidad física, Men Yukin asumió de forma natural el papel de esposa de Qin Yuan. Se volvió aún más autoritaria al darle órdenes. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 55. ¿Qué estás haciendo? Suelta, no me toques el codo. Dar órdenes se le volvió aún más natural. Qin Yuan no quería enredarse con ninguna de ellas. ¿Cómo iba a seguir involucrándose con las mujeres de Lon Aotian? Asintió y agitó la mano. Está bien, ya entendí. Vuelve rápido. Men Yukin asintió, se arregló un poco en el baño y recuperó su habitual apariencia fría como el hielo. Luego regresó a su propia suite. El trueno sordo continuaba retumbando. Sin embargo, Men Yukin sentía que ya no había nada que temer. Tal vez, como había dicho Qin Yuan, la tormenta solo era que sus padres venían a verla. Después de terminar de arreglarse y vestirse con pulcritud, tal como esperaba, volvieron a llamar a la puerta. Miró su bonito rostro en el espejo. Tras asegurarse de que no había nada fuera de lugar, se levantó y abrió la puerta. Al ver a Lon Aotian de pie afuera, la expresión ya fría de Men Yukin se volvió aún más indiferente.
En el armario, había escuchado todo con absoluta claridad. Ese hombre tenía ambiciones salvajes. Lon Aotian había registrado todo sin encontrar nada, así que regresó una vez más a la suite de Men Yukin. Al verla, por fin se sintió aliviado. Parecía que su adivinación había sido correcta. Lon Aotian dio un paso al frente y habló con aparente preocupación. Señorita Men, el trueno es aterrador. ¿Está bien? ¿Necesita mi ayuda? Men Yukin se quedó en la puerta, sin la menor intención de dejarlo entrar. Gracias, pero no es necesaria su preocupación. ¿Vino a buscarme tan tarde solo por esto? Lon Aotian se quedó en pausa. Su plan original era consolar a Men Yukin y hacer que bajara la guardia. Luego aprovecharía para proponer una cooperación y ayudarla a resolver la crisis urgente de la familia Men. No esperaba que Men Yukin no tuviera miedo en absoluto y además preguntara tan directamente. Lon Aotian sonrió con incomodidad, todavía algo suspicaz. La señorita Men ha malinterpretado. No quise decir eso. Es solo que Qin Yuan, el de al lado, es un gran pervertido, como usted sabe. Yo también estaba preocupado por usted. Men Yukin puso los ojos en blanco. Extendió la mano para cerrar la puerta y dijo con frialdad. Si no hay nada más, voy a descansar. Lon Aotian habló de inmediato. En realidad, hay algo. Por lo que he observado últimamente, parece que la familia Meng ha encontrado algunas dificultades. Justamente tengo un proyecto en mis manos. ¿Le interesaría a la señorita Meng participar? Men Yukin respondió con frialdad. No me interesa. Los asuntos de la familia Meng no necesitan su preocupación. Lon Aotian negó con la cabeza con calma. La señorita Meng debería echarle un vistazo primero. ¿Y si realmente lo necesita? Puede hacer que un profesional revise este contrato. No hay absolutamente ningún problema. Sé que la señorita Meng puede tener algunos malentendidos sobre mí por el asunto del hermano Meng. Pero en verdad no estaba al tanto. Tal vez fue un error de juicio. Definitivamente no fue mi intención tenderle una trampa al hermano Men. Men Yukin se burló. Se sentía extremadamente asqueada por él y no quería seguir dando vueltas. Si fue intencional o no, usted lo sabe mejor que nadie en su corazón. Voy a descansar. Si no se va, llamaré a seguridad. Aunque Men Yukin dijo eso, aún así tomó el contrato. Conocer al enemigo y conocerse a uno mismo garantiza 100 victorias. Necesitaba entender dónde estaba la trampa para estar preparada. También temía que él usara algún método especial contra el grupo Men. Lon Aotian asintió y se marchó, reflexionando mientras caminaba. Nunca esperó que las cosas se desarrollaran así. Había calculado claramente que el trueno tenía un significado especial para Men Yukin. Según la información que Chen Yu había investigado antes, Men Yukin debía tenerle mucho miedo al trueno, incluso con una fuerte sombra psicológica. La tormenta afuera seguía. Él había observado cuidadosamente, entonces ¿por qué Men Yukin no mostraba ningún rastro de miedo? Lon Aotian sintió que esto tenía relación con Qin Yuan, pero acababa de venir de su habitación no hacía mucho. No debería ser posible. Lon Aotian negó con la cabeza. En cuanto a por qué ella se mostraba reacia a cooperar con él, pensó que era porque la influencia de la familia Qin en Shuedu era demasiado grande. Como Men Yukin había aceptado la ayuda de la familia Qin, se sentía incómoda aceptando apoyo de otras familias. Pero no podía dejarlo así. ¿Cómo iba a permitir que otros se beneficiaran de planes que tanto le había costado preparar? Aún necesitaba contactar cuanto antes a la gente enviada desde las tierras fronterizas. Lógicamente, ya deberían haber llegado. ¿Por qué todavía no lo habían contactado? Por otro lado, dentro de su habitación, Men Yukin hojeaba el contrato página por página. Parecía un proyecto con ganancias garantizadas y el contrato no tenía problemas. Pero ¿cómo podía Lon Aotian ser tan bondadoso? Tenía que haber una trampa mayor esperándola. Tras pensarlo, Men Yukin decidió tomar la iniciativa. Le envió un mensaje a Lon Aotian. He revisado el contrato, no hay problemas. ¿Sus calificaciones y fondos ya están listos? Sería conveniente verificar el capital mañana. Lon Aotian recibió el mensaje y se detuvo. Él también estaba esperando los fondos. ¿Quién sabe por qué esas personas aún no habían llegado? Tenía una necesidad urgente de dinero. Por ahora, solo podía estabilizar a Men Yukin y le respondió. No se preocupe, señorita Men, todo está listo de mi lado.
Men Yukin se burló y no respondió más. Eso espero. Esa noche, Men Yukin se dio vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Su mente estaba llena de las escenas con Kim Juan en el armario. ¿Por qué es tan experimentado? ¿Cómo acepté tan fácilmente? Al final, Men Yukin llegó a una conclusión. El ambiente debió de ser demasiado ambiguo y se le subió a la cabeza. ¿Y si la familia Kim pensaba que era una mujer fácil por eso? ¿Kim Juan la miraría con desprecio por haber tomado la iniciativa? Por otro lado, después de despedir a Men Yukin y a Lona Otian, Kim Juan solo podía resumirlo así. Arrepentido, increíblemente arrepentido. No debió venir esta vez. No debió abrirle la puerta a Men Yukin. Si los hubieran descubierto, realmente habría muerto sin tumba. Si todo salía mal, se iría al extranjero a esconderse. Sí, comprar un boleto mañana. Ir aquí, ir a Lu y luego a Basu a comer hot pot. Mantenerse lejos de esas mujeres. Kim Juan lo tenía todo claro. Las mujeres son buenas, pero la vida es más valiosa. Mejor terminar primero el proyecto turístico. Al día siguiente, Kim Juan y Men Yukin fueron juntos a la inspección de campo. Men Yukin, de manera natural, le tomó el brazo. Kim Juan se sobresaltó. ¿Qué estás haciendo? Suelta, no me toques el codo. Men Yukin lo fulminó con la mirada. ¿Y a ti qué te importa? No voy a soltar. Estamos comprometidos, ¿por qué me evitas? El gerente de proyecto turístico que los acompañaba sonrió. El presidente Kim y la presidenta Men tienen una relación tan buena. No es de extrañar que el presidente Kim estuviera dispuesto a darle tantos recursos a la presidenta Men, realmente es envidiable. Kim Juan sabía que estos dos proyectos eran una cooperación entre ambas familias, pero había sido asignado a última hora y no tenía muy claros los detalles específicos. No lo demostró y sonrió. Al oír las palabras del gerente, el rostro helado de Men Yukin mostró una leve sonrisa. Claramente, esas palabras le resultaron muy agradables. En ese momento, Lona Otian llegó. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 56. Un hombre bueno sin igual. El gerente profesional notó el cambio en las expresiones del presidente Kim y del otro. De inmediato entendió la situación. Iré a ver por qué la comida aún no está lista. Ustedes conversen. Lona Otian miró a Kim Juan. Deberías saber lo que te dije ayer, ¿verdad? No me obligues a que las cosas se pongan feas. Kim Juan asintió. Mientras no digas que te forcé, todo está bien. Además, ustedes son el protagonista y la protagonista, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mejor me escapo rápido. Y ustedes conversen, yo también saldré a echar un vistazo. Dicho eso, estaba a punto de irse para dejarles espacio a ambos. Men Yukin dijo con frialdad. Intenta dar un paso afuera. Soy tu prometida, ¿de verdad te sientes tan cómodo dejándome sola con otro hombre? Men Yukin sabía perfectamente por qué había venido. Esta vez Lona Otian sacó el contrato. Mira, comparado con invertir en turismo, ¿no es mejor la nueva tecnología que está de moda ahora? La inversión inicial es menor y las ganancias son mayores. Señorita Men, intento ayudarla. Esta es una oportunidad única en la vida. Si no está segura, puede mostrárselo al abuelo Men. Creo que incluso el abuelo Men abandonaría el turismo y elegiría cooperar conmigo. Men Yukin no tenía mucho capital disponible. Lona Otian había calculado que solo podía invertir en un proyecto, por eso usó este formato de contrato para intentar atar a la familia Men. Men Yukin volvió a revisar el contrato. Antes ya sentía que algo no estaba bien y, al mirarlo de nuevo, efectivamente encontró un problema. Las cláusulas del contrato eran algo ambiguas. Con el más mínimo descuido, podían interpretarse de otra manera. Men Yukin se burló por dentro. Este tipo, con ambiciones tan salvajes, realmente cree que la familia Men es un blanco fácil.
Además, por lo que ella sabía, Lon Aotian parecía no poder sacar tanto dinero por el momento. ¿1.000 millones? ¿Realmente puedes aportarlos? Lon Aotian hizo una pausa. Había estado intentando contactarlos, pero simplemente no lograba comunicarse con la gente de ese lado. Y sin importar lo que hiciera, la otra parte no respondía a sus señales. El dinero ya está preparado y debería llegar a la cuenta en unos 2 días. Men Yukin se burló. No solo una trampa. Además quería jugar a usar manos vacías para atrapar al lobo blanco. De verdad tenía descaro. En comparación, el proyecto turístico propuesto por la familia Qin era una ganancia asegurada. El ciclo del proyecto no era corto, pero la industria turística era estable. El entorno alrededor de Shuedu era hermoso y, durante al menos medio año, estaba cubierto de hielo y nieve. Cada invierno recibía una temporada alta de turismo. La promoción de los viajes de lujo ya había terminado su calentamiento y estaba por todas partes en Internet. Se esperaba que el número de turistas este año alcanzara entre 700 y 800 millones. No solo podía ayudar a la familia Meng a recuperarse un poco, sino que además se hacía en forma de cooperación, dándole a la familia Meng mucha cara. No como Lon Aotian, que actuaba como si estuviera dando caridad desde una posición elevada. Comparando ambos, Qin Yuan era simplemente un hombre bueno y decente. Al oír que el dinero llegaría en 2 días, Qin Yuan no pudo evitar sentir un poco de culpa. Ese dinero probablemente no llegará. Los dos protectores del protagonista siguen esperando en el centro de Shuedu. Aunque no sé por qué no han hecho contacto, mientras yo pueda seguir vivo, todo está bien. En cuanto a que el dinero del protagonista no llegue, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Hay alguna relación? Ninguna. Al escuchar los pensamientos internos de Qin Yuan, Men Yukin entendió aproximadamente lo que pasaba. En otras palabras, los fondos de Lon Aotian no llegarían en absoluto. Sería una verdadera tonta si firmara este contrato. Men Yukin asintió. Entonces esperemos a que lleguen los fondos. Ya que usted entiende mi situación, también debería entender mis dificultades. No tengo capital sobrante, así que debo asegurarme de que todo sea infalible antes de invertir. Lon Aotian asintió. Estaba convencido de que, una vez llegara el dinero, podría tomar el control total de la familia Meng al instante. Pero ¿cuándo exactamente llegaría ese dinero? Lon Aotian se estaba volviendo excepcionalmente irritable mientras esperaba. En cuanto regresara, haría que Chen Yu investigara qué estaba pasando. Men Yukin vio su ansiedad. Luego miró a Qin Yuan, calmado y sereno. Entre estos dos, uno intentaba estafarla bajo el pretexto de salvarla de la adversidad. El otro la salvaba de la adversidad bajo el pretexto de una cooperación. Y él había estado contribuyendo en silencio todo este tiempo. Al recordar estos años, aunque Qin Yuan tenía mala reputación, su trato hacia ella era absolutamente intachable en toda Shuedu. Men Yukin no pudo evitar dudar de sí misma. ¿Había sido ciega todos estos años? ¿Haberse perdido realmente a un hombre tan bueno y sin igual? No era de extrañar que Duan Youqin le molestara tanto. Si no hubiera prestado atención, probablemente ni siquiera ahora habría notado lo bueno que era Qin Yuan. Pensándolo así, Men Yukin sintió que lo que le había hecho a lo largo de los años había sido demasiado. Qin Yuan estaba desempeñando tranquilamente el papel de invisible cuando sintió una mirada ardiente clavada en él. Giró la cabeza y vio a Men Yukin mirándolo, profundamente conmovida. Se quedó algo desconcertado. ¿Qué le pasa? ¿Tengo una flor en la cara? ¿Por qué me mira así? El contrato del protagonista está justo delante de ti, adelante. Él te salva de la adversidad, tú sacrificas el negocio familiar y luego viven felices para siempre. Incluso sin la ayuda de esos dos protectores, con las habilidades del protagonista, salvar a su propia mujer debería ser cosa de minutos, ¿no? Qin Yuan habló con cautela. Yo también creo que el plan del hermano Aotian es muy bueno. ¿Qué tal si retiras tu inversión de la familia Qin e inviertes en el proyecto del hermano Aotian? No te preocupes, la familia Qin no te cobrará penalización por rescisión. Considera esto como una invitación mía para que ustedes dos vengan aquí a viajar. Men Yukin se conmovió aún más. Siempre había pensado que Qin Yuan solo valoraba su apariencia o deseaba su cuerpo. A estas alturas, ya habían compartido una relación íntima. Y aún así, por el bien de su felicidad, él podía sacrificarse a tal manera.
dar en silencio sin pedir nada a cambio, incluso dispuesto a dar un paso atrás por su felicidad. Pensándolo bien, si solo hubiera sido un capricho, ¿cómo habría podido perseguirla durante 3 años? El corazón de Men Yukin se apretó por él. Antes pensaba que Kim Juan no era lo suficientemente hombre y que carecía de sentido de responsabilidad. Pero solo ahora entendía que era un hombre de verdad y qué significaba la responsabilidad. Este sí era un verdadero hombre. Lon Aotian sentía cada vez más que algo no estaba bien. ¿No debería la forma en que Men Yukin miraba a Kim Juan estar dirigida hacia él? Claramente, él era quien estaba salvando a la familia Men, entonces ¿por qué Men Yukin ni siquiera le dedicaba una mirada? Las cosas no deberían ser así. Lon Aotian tosió suavemente para llamar la atención de Men Yukin. Mira, incluso Kim Juan lo dice. Señorita Men, ¿por qué no lo piensa seriamente? Si no hay problemas, firmemos el contrato primero. Men Yukin negó con la cabeza. Dejando de lado que ya sabía que había problemas en este contrato, aunque Lon Aotian realmente pudiera salvar a la familia Men, el hecho de que quisiera controlarlos era innegable. Incluso si fuera sincero, a los ojos de Men Yukin no podía compararse ni con un solo cabello de Kim Juan. Hablemos de eso más adelante, cuando lleguen tus fondos. Lon Aotian en realidad entendía sus preocupaciones. Afortunadamente, Men Yukin no parecía haber descubierto los problemas del contrato. Asintió. Quédese tranquila, señorita Men, el dinero llegará en estos 2 días. Mientras hablaba, por dentro maldecía a esos dos idiotas. Venían caminando. Después de tanto tiempo, todavía no habían llegado. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 57. Visor de lealtad. Lon Aotian asintió. Así era como debía ser. Aprovechó el momento. En ese caso, señorita Men, ¿qué le parece si lo hablamos mientras comemos? Men Yukin negó con la cabeza. Además, todavía tengo trabajo que hacer aquí. Lon Aotian sintió que esto ya estaba amarrado. Y, por ahora, lo más importante era que llegaran los fondos, así que no insistió. Milímetros. Entonces, señorita Men, adelante con su trabajo. Esperaré sus buenas noticias. Cuando Lon Aotian regresó, usó de inmediato un método especial para contactar a la frontera. El anciano Chou se sorprendió al recibir el mensaje. Viento protector y electricidad protectora habían salido hace mucho. Por más lento que fuera el camino, era imposible que no hubieran llegado ya. El trayecto de la frontera a Shuedu era largo, sí, pero no venían caminando. Algo debió salir mal a mitad de camino, o debió ocurrir algún accidente. El anciano Chou emitió una señal para contactar a viento protector y electricidad protectora. Como los dos protectores habían confundido a Kim Juan con el joven amo 2 días atrás, habían obedecido las instrucciones de su joven amo y se quedaron disciplinadamente en la villa que el grupo Qin había arreglado. Sin su orden, no iban a ningún lado. Estaban listos en todo momento. Al recibir la señal del anciano Chou, se sorprendieron un instante. Hay que saber que ambos habían guardado el contacto de Kim Juan. ¿Por qué el joven amo no los contactó directamente, sino que los apuraba a través del anciano Chou? ¿Podría ser que estuviera insatisfecho con ellos? Los dos protectores se aterrorizaron. Recordaron con detalle. Se habían encontrado en un centro comercial. ¿Y si el joven amo sentía que, tras llegar, no lo contactaron de inmediato y se fueron a pasear? Mientras más lo pensaban, más les parecía que sí. Llamaron a Kim Juan de inmediato. Joven amo, recibimos la señal del anciano diciendo que nos estaba urgiendo. De verdad no tuvimos opción en ese momento. Nos confiscaron el dispositivo de señalización. Definitivamente no quisimos retrasar su gran plan. Kim Juan escuchó con calma. Así que eso había pasado. Con razón los vio en el centro comercial y lo confundieron con el joven amo.
Parecía que, aunque estos dos eran muy capaces, Sui no era precisamente alto. Pero tenía que mandarlos de vuelta a la frontera cuanto antes. Si se destapaba la verdad y estos dos cantaban que lo habían visto con dos mujeres del protagonista colgadas del brazo, ¿no lo iban a reventar? Qin Yuan desplegó autoridad al máximo. Milímetros, mientras lo tengan claro. Al ver que el joven amo ya no estaba enojado, los dos respiraron aliviados. Joven amo, ¿cuándo cree que debamos enviar los fondos? Qin Yuan pensó que a la familia Qin le sobraba el dinero, y además no podía permitir que reconocieran a Lona Otian directamente. Se le ocurrió una idea. ¿No era mejor que invirtieran ese dinero en el negocio de hierbas medicinales? Que cuente como contribución social. Qin Yuan asintió. Bien. Te enviaré una dirección. Alguien los recogerá en breve. Cuando los dos vieron la dirección, se emocionaron. Era el famoso destino turístico 5A de Xuedu. El joven amo acababa de llegar a Xuedu y ya tenía este proyecto en sus manos. Como era de esperarse. El joven amo era increíble. Y de paso podrían divertirse un poco. En la frontera, en invierno hacía un frío brutal y en verano un calor infernal, y todos veneraban la fuerza marcial. Rara vez veían un lugar tan civilizado como Xuedu, con tantas opciones de entretenimiento que ni alcanzaban. Los dos aceptaron al instante. Sí, joven amo. Partimos ahora mismo. Qin Yuan colgó. Acto seguido llamó a su secretaria. Hola, secretaria. Ayúdame a redactar un contrato para el proyecto de materiales de medicina tradicional china. Monto. 1.000 millones. En cuanto esté listo, tráelo a mi habitación. La secretaria asintió. La habían contratado después de que Qin Yuan comenzara a aprender inversión y gestión con su padre. Al principio tenía dudas. Después de todo, la fama de Playboy de Qin Yuan era conocida en toda Xuedu. Aunque saliera en televisión por buenas acciones, era difícil creer que un leopardo cambiara sus manchas. Si él intentaba aprovecharse de ella, no tendría a quién acudir. Pero Lin Yan no tenía opción. Su padre era ludópata, su madre necesitaba tratamiento, y su hermano menor aún estudiaba. Los cobradores iban a casa de diario. Se necesitaba dinero por todos lados. Como recién egresada, incluso de una universidad top tipo 985, 211, ganar dinero rápido no era fácil. El grupo Qin era famoso por sueldos altos y prestaciones. Lin Yan apostó por ello. Pensó que siempre podría renunciar si algo salía mal. Así se volvió secretaria de Qin Yuan. Estaba preparada para manos traviesas. Pero, inesperadamente, Qin Yuan no se interesó en absoluto en ella. A lo mucho, le decía bromas verbales a diario o le pedía masajear hombros y cabeza. Nunca cruzó la línea. Esta vez quería el documento de materiales de medicina tradicional china a medianoche. ¿Podría ser que y por fin iba a intentar algo? Lin Yan estaba conflictuada. ¿Pero no estaba también la presidenta Meng por ahí? Lin Yan suspiró. Por el trabajo. Preparó el contrato, respiró hondo y tocó la puerta. Qin Yuan abrió, tomó el contrato. Bien, gracias. Perdón por hacerte venir tan tarde. Lin Yan bajó la voz. No y no hay de qué. Es mi trabajo. Qin Yuan asintió y cerró la puerta. Se llevó el contrato a revisar. Fuera, Lin Yan se quedó ida, mirando la puerta cerrada. ¿Eh? ¿Ya? ¿No y se suponía que habría reglas no escritas? ¿Había pensado demasiado? ¿De verdad solo necesitaba el contrato? Lin Yan mordió el labio, avergonzada. Sus dedos del pie, delicados como perlas, se encogieron por la pena. Quería meterse en un agujero y desaparecer. A la vez, se sintió aliviada y, extrañamente, un poco decepcionada. Había sobrepensado. Qin Yuan terminó de revisar el contrato. No vio problemas. Recordando la situación familiar de Lin Yan, parecía difícil. Esta chica trabaja bien. Luego le diré a RH que le suban el sueldo otra vez. Todos eran personajes secundarios en el mundo del protagonista. Ayudaría a quien pudiera. Total, su viejo era rico. Ya de noche. El sistema, que llevaba rato haciéndose el muerto, reapareció. Felicidades, Host. Lograste el hito. Sobreviviste medio año. Se activa el sistema de recompensas 1, de 3.
Si hubiera sido antes, Kim Juan quizás se emocionaba. Pero desde que la tarjeta de desaparición expiró, no esperaba nada de este sistema estafador. Esto lo había mandado el cielo para joderlo. Quería verlo morir cuanto antes. ¿Cómo iba a darle algo realmente bueno? Recompensa 1. Diario privado de la heroína. Kim Juan puso los ojos en blanco. ¿Y eso a mí qué? ¿Expira? Recompensa 2. Barra de favorabilidad de la heroína. Puedes ver en cualquier momento la favorabilidad de la heroína hacia ti. Solo funciona con heroínas. No sirve con otros. ¿Expira? Recompensa 3. Visor de lealtad de subordinados. Host, esta recompensa te va a gustar mucho. Kim Juan asintió. No está mal. Entonces, ¿expira? Que no me salga como la vez pasada, que elijo emocionado y luego me dices que no funciona cuando lo necesito. El sistema se apresuró. No, no. Esto es legítimo. Se activa de inmediato y no tiene efectos secundarios. Tranquilo, host. Kim Juan asintió. Así me gusta. Elijo la 3. Una pequeña esfera de luz se fusionó entre las cejas de Kim Juan. No parecía haber cambios. Al día siguiente, Li Nian recibió la noticia del aumento. Al instante, se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Creyó que habría reglas no escritas, pero el pequeño presidente Kim solo quería que entregara un documento y encima le subió el sueldo. En el día a día era fácil de tratar y rara vez hacía la vida imposible. También la había ayudado mucho, directa e indirectamente. Su jefe no tenía nada que ver con el playboy que decían afuera. Era, claramente, un jefe buenísimo. Temprano por la mañana, Kim Juan vio que su secretaria tenía los ojos rojos, como conejita. ¿Qué pasó? Con documentos en manos, Li Nian hizo una reverencia de 90 grados. Pequeño presidente Kim, gracias. Trabajaré muy duro. No lo decepcionaré, no fallaré a sus expectativas ni a su cuidado. Kim Juan se rascó la cabeza. ¿Qué hizo él? ¿No fue solo ponerla a trabajar tarde y subirle el sueldo por eso? Esta chica se conmueve demasiado fácil. Kim Juan agitó la mano. No es nada. Te subí el sueldo porque tu capacidad lo vale. Sigue así. Li Nian asintió, con ojos brillantes de gratitud. Su favorabilidad hacia Kim Juan se había ido al máximo. ¿Dónde iba a encontrar un jefe así? Tenía que trabajar como güey para pagar ese favor. No se preocupe, jefe. Trabajaré duro. Kim Juan asintió y recordó el visor de lealtad que había obtenido anoche. Pensó en su mente. Usar chequeo de lealtad. La información de Li Nian apareció en su cabeza de inmediato. Nombre. Li Nian edad. 22 medidas. 90, 70, 90 habilidades. Experta en organización, capacidad de aprendizaje extremadamente fuerte. Perfil. Padre ludópata, madre enferma, hermano estudiante, vida rota. Personalidad resiliente, egresada de universidad prestigiosa. Lealtad actual. 100%, adoración. Puede ser comandada a voluntad. Hará lo que se le pida. Oh. Sí funcionaba. No esperaba que con solo un aumento ya quedara al máximo. Mientras pensaba, sonó su teléfono. Bajó la mirada. Los dos protectores ya habían llegado a la zona del proyecto turístico. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 58. El verdadero y el falso joven amo. Como Kim Juan ya había arreglado todo con anticipación, los dos protectores fueron recibidos por personal dedicado desde que llegaron. En el camino, lo único que veían eran hombres guapos y mujeres hermosas. Luego los condujeron a una habitación tan lujosa que parecía irreal. Por un momento, se sintieron como en un sueño. Nuestro joven amo es realmente increíble. Kim Juan se acercó. Los dos protectores se incorporaron de inmediato.
Bajaron la cabeza con respeto e hicieron una leve reverencia. Joven amo. Joven amo. Qin Yuan al principio se sintió un poco culpable, pero ya a estas alturas lo aceptó con naturalidad. Deben estar agotados por el viaje. Descansen. Firman los papeles al mediodía y luego se regresan cuanto antes. Aquí no necesito que me ayuden. Los dos protectores casi lloraron de emoción. El joven amo era demasiado considerado. Incluso se preocupaba por si el trayecto los había dejado cansados. Y aunque la situación parecía urgente, todavía les movía todo hasta el mediodía para que pudieran recuperarse. Los dos asintieron sin parar, viendo cómo Qin Yuan se alejaba. Gracias, joven amo. Gracias, joven amo. De principio a fin, ninguno de los dos dudó de la identidad de Qin Yuan. Viento protector, sin embargo, sintió curiosidad. ¿Cómo crees que sea esa persona y la que incluso el joven amo dice que tiene artes marciales muy altas y que es un experto en hacerse el importante? Qué lástima que no podamos ayudar al joven amo. Electricidad protectora asintió. Si el joven amo dice que es bueno actuando de arrogante, entonces debe ser realmente bueno. Seguro es muy engreído. Si se pudiera, sí me gustaría conocer a alguien a quien el joven amo considere un oponente. Viento protector asintió, con un destello de intención asesina en los ojos. Sería ideal que pudiéramos resolverlo por el joven amo. Así este viaje no sería en vano. Viento protector suspiró. Pero como ya nos vamos pronto y el joven amo no quiere que actuemos a lo loco, mejor obedecemos. Electricidad protectora asintió. De todos modos, habría tiempo de sobra para servir al joven amo. No era necesario apresurarse ahora. Voy a salir a dar una vuelta primero. Viento protector se fue a su habitación. Y recuerda, nada de actuar por impulso. No causes problemas al joven amo. Electricidad protectora puso los ojos en blanco sin voltear. Naturalmente. Del otro lado, el verdadero joven amo, Lon Aotian, llevaba esperando noticias de la frontera desde que los contactó anteayer. Había recibido un mensaje del anciano Zhou. Los dos protectores habían llegado desde hace tiempo. Sin embargo, por alguna razón, nunca habían establecido contacto con él. Lon Aotian no pudo evitar ponerse nervioso. ¿Y si esos dos pensaban desertar? ¿Por qué no habían venido, si traían el dinero? No podían ser tan estúpidos. Su organización era extremadamente hábil para asesinar. Si se atrevían a huir con el dinero, les lloverían perseguidores sin fin. Sería una cacería a muerte hasta recuperar el capital. Como sus señales no obtenían respuesta y además él no conocía sus rostros, Lon Aotian solo podía desesperarse. Mientras pensaba, de pronto vio a una mujer de figura explosiva, seductora y encantadora. Lon Aotian no pudo evitar mirarla un par de veces más. Ese tipo de aura no parecía algo que pudiera cultivarse en un lugar pacífico como Xuedu. Se veía más como alguien de la frontera. Electricidad protectora detectó al instante que alguien la observaba. Al ver a esa figura no muy lejos, se acercó rápido y le mandó una señal a viento protector, que estaba descansando en su habitación. Qin Yuan acababa de hablar con el encargado del proyecto y estaba por ir a descansar cuando vio a electricidad protectora acercarse. Lon Aotian todavía estaba cerca. Qin Yuan se sobresaltó. ¿Ya se reconocieron? No me digas sí. ¿Puede existir una coincidencia así? Si hubiera sabido, no los habría traído. Hubiera venido yo mismo. ¿Esto no es una catástrofe total? Electricidad protectora llegó rápido. Bajó la cabeza con respeto. Joven amo, mire. ¿Ese es el problema que encontró? Y señaló discretamente a Lon Aotian, que estaba no muy lejos. Qin Yuan no se esperaba que electricidad protectora confundiera a Lon Aotian y con él mismo. A estas alturas, no había opción. Qin Yuan asintió con calma. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Electricidad protectora se enderezó al instante. Lo recuerdo, joven amo. Usted dijo que esa persona tiene artes marciales muy altas y es extremadamente buena en hacerse el duro. Qin Yuan asintió. Tras recibir el mensaje de electricidad protectora, viento protector saltó de la cama y corrió a la escena. Y, efectivamente, identificó a Lon Aotian de inmediato. Solo con ver su complexión y su postura, supo que su energía interna era muy alta. Definitivamente no era alguien fácil.
Su espíritu combativo se encendió. Si se peleaban, los dos protectores juntos no estarían completamente sin posibilidades. Incluso podrían lucirse un poco frente al joven amo. Viento protector se preparó, llegó junto a Qin Yuan, bajó la cabeza y se inclinó. Joven amo, necesita que ir. Me hizo el gesto de ejecutar con la mano. Qin Yuan negó con calma. Estos dos brutos y ese es el protagonista. ¿A ese lo quieren atacar cuando se les antoje? Además, aunque quisiera moverle un dedo, ¿realmente podrían ganarle? ¿Y si durante el intercambio descubrían que Lona Otian era su verdadero joven amo y... Así que lo mejor era firmar rápido, soltar el dinero y largarse. Mandarlos a la frontera, de donde salieron. Al ver la negativa, los dos se sintieron decepcionados. Pero era lógico. Si incluso el joven amo lo consideraba difícil, ellos quizá no podrían vencerlo. Lona Otian, por su parte, había estado observando a Electricidad Protectora desde el principio. Al inicio fue porque era hermosa y parecía saber artes marciales. No esperaba que fuera directo hacia Qin Yuan. Y enseguida apareció también un hombre de mediana edad, con energía interna nada débil, y caminó hacia Qin Yuan. Ahí lo vio claramente. Los colgantes de jade en sus cinturas eran exactamente los colgantes de jade uniformes de su organización. Esa marca solo la tenían los de dentro. Era obvio. Esos dos eran los enviados del anciano Chou para traerle el dinero. ¿No deberían estar buscándolo a él? ¿Por qué fueron a buscar a Qin Yuan? ¿Y desde cuándo Qin Yuan los conocía? Con razón no lo habían contactado en días. Dos idiotas. Ni reconocer a su propio joven amo podían. Lona Otian se acercó, con el rostro oscuro, y los encaró. ¿Todavía recuerdan para qué vinieron? ¿Por qué no me contactaron en cuanto llegaron? Electricidad Protectora era la única mujer protectora de la organización. Era hermosa y de cuerpo explosivo. En todas partes la adulaban. ¿En qué momento alguien la había interrogado así? Incluso su joven amo siempre la trataba con amabilidad y no la presionaba. ¿Y este quién se creía? Electricidad Protectora puso los ojos en blanco. ¿Y a ti qué? Viento Protector tampoco cedió. Si su joven amo odiaba a alguien, él también. Si su joven amo no tragaba a alguien, él menos. ¿No tienes nada mejor que hacer? Lona Otian hirvió de rabia. No solo habían fallado en contactarlo apenas llegaron, obligándolo a estar urgiéndolos. Encima ahora se atrevían a responderle con esa actitud. ¡Qué descaro! ¿Ustedes dos quieren morir? ¿Cómo se atreven a hablarme así? Qin Yuan no esperaba que los suyos empezaran a pelearse entre ellos. Temiendo que si seguían él quedara expuesto, intervino para cortar el asunto. Ya basta. Firmen el contrato. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 59. Firma del contrato. La pequeña secretaria sacó el contrato en el momento oportuno. La protectora eléctrica cambió de expresión al instante, se apoyó en los brazos de Qin Yuan con un aire coqueto y, con sus pequeñas manos, le acarició suavemente el pecho para tranquilizarlo. Joven amo, perdóneme, fue culpa de esta subordinada. El protector del viento asintió repetidamente. Sí, firmaré de inmediato. Mientras hablaba, tomó el bolígrafo y se dispuso a firmar. Al ver esto, Lona Otian pensó que la situación se estaba saliendo de control. Se había preguntado por qué esos dos no lo habían contactado. Al final resultó que habían confundido a Qin Yuan con él. De inmediato soltó un bufido frío. ¿Acaso son ciegos? Ni siquiera reconocen a su propio joven amo. Miren bien, yo soy su joven amo. El que tienen enfrente no es más que basura. Los dos protectores se burlaron. Se miraron entre ellos. En efecto, era alguien con artes marciales elevadas y extremadamente bueno fingiendo arrogancia. El protector del viento fue el primero en hablar con sarcasmo. Tú.
La protectora eléctrica lo siguió de inmediato. ¿Tú siquiera eres digno? Lona Otian se quedó inmóvil por un instante, con una intención asesina reflejada en el rostro. ¿Qué quieren decir ustedes dos? ¿No he sido lo suficientemente claro? Abran bien sus ojos y miren con atención. Yo soy su joven amo. El que está delante de ustedes no es más que un pedazo de basura. Si no hubiera destruido su ficha durante el duelo con la sociedad Fantian en la frontera, las cosas no habrían llegado a esto. Ahora que estaban cara a cara, estos dos idiotas ni siquiera podían reconocerlo. Eso enfureció por completo a Lona Otian. El protector del viento ya no pudo soportarlo. Que lo difamaran a él era una cosa, pero difamar a su joven amo era absolutamente inaceptable. ¿Qué tan grandioso era su joven amo? Discreto, elegante, no le gustaba presumir y trataba a la gente con facilidad. ¿Dónde podrían encontrar otro joven amo tan bueno? Te aconsejo que cuides tu boca. El protector del viento se lanzó hacia adelante y le dio una fuerte bofetada en la cara. La protectora eléctrica estaba igual de furiosa. Si su joven amo era basura, entonces ¿qué era el hombre que tenía delante? ¿Basura entre basura? Insultar a su joven amo era insultarla a ella. ¿Cómo iba a tolerarlo? Sin quedarse atrás, aprovechó el terreno para ocultarse, lista para lanzar un ataque furtivo en cualquier momento. Lona Otian no esperaba que el protector del viento se atreviera de golpearlo de verdad. Había que saber que, si la santa de la sociedad Fantian no hubiera usado trucos sucios en aquel entonces, la fuerza de Lona Otian le habría permitido enfrentarse fácilmente a 10 oponentes a la vez. Estos dos protectores ni siquiera se especializaban en artes ofensivas. No eran rivales para él. Lona Otian estaba furioso. Avanzó un paso, a punto de usar su energía interna. De repente, sintió una ráfaga de viento frío acercarse. La protectora eléctrica formó una garra con una mano y lanzó un ataque furtivo de El tigre negro roba el corazón. Lona Otian lo esquivó con facilidad. Se giró para mirar a la protectora eléctrica y mostró una sonrisa cruel. Buscas la muerte. La protectora eléctrica apenas logró esquivar, usando el terreno para saltar y conseguir inmovilizar a Lona Otian. El protector del viento aprovechó la distracción y coordinó con ella. Juntó las palmas, unió el índice y el medio, y lanzó su movimiento definitivo. 1000 años de muerte. Lona Otian sintió un impacto brutal en una parte del cuerpo demasiado vergonzosa para mencionar. Con un ay. Se llevó ambas manos a la parte trasera. La protectora eléctrica remató con una patada directa al pecho. El protector del viento y la protectora eléctrica atacaron en conjunto, intercambiando golpes contra Lona Otian. Como ya habían aprendido de Qin Yuan que esa persona tenía artes marciales muy elevadas y una energía interna enorme y los dos ya estaban preparados, coordinándose para impedirle usar su energía interna. Trabajando juntos, obligaron a Lona Otian a retroceder directamente hasta un rincón. Paso a paso, Lona Otian fue empujado hacia atrás hasta estrellarse contra una silla. Había entrenado su energía interna con su maestro desde niño. En condiciones normales, podía decirse que era invencible bajo el cielo. Pero en una situación en la que no podía usarla y, además, estaba siendo atacado constantemente con movimientos sucios por los dos protectores y se sentía agraviado y miserable. No solo le zumbaba la cabeza, sino que esa parte indecible de su cuerpo también le dolía intensamente. Tras varios intercambios, Lona Otian perdió por completo la capacidad de resistir. La protectora eléctrica se acercó y le dio otra fuerte bofetada. ¿No estabas actuando tan arrogante? ¿Cómo te atreves a insultar a nuestro joven amo? La cabeza de Lona Otian se fue hacia un lado y de inmediato sintió cómo se le aflojaban las muelas traseras. Su lengua presionó el paladar, sin haber recuperado aún el sentido. Yo soy Eli. El protector del viento no le dio oportunidad de terminar. Se acercó y le soltó otra sonora bofetada. ¿Eres el qué? ¿Eres quién? ¿No tenías una energía interna profunda? ¿No te encantaba hacerte el importante? Pues sigue actuando. Hoy te dejaremos actuar hasta que te hartes. Lona Otian se cubrió la cara con ambas manos. Están golpeando al Ekifi. La protectora eléctrica saltó y le estampó un golpe contundente en la cabeza. ¿Te atreves a insultar a nuestro joven amo y a estorbar sus planes? Hoy entre los dos te vamos a dar una lección.
Entre ambos, golpearon a Lona Octian hasta que vio estrellas y perdió el conocimiento por completo. En términos de fuerza bruta, Lona Octian era sin duda superior a los dos. Sin embargo, después de que Qin Yuan les dijera que el oponente tenía una resistencia profunda, ellos habían investigado específicamente movimientos definitivos para impedir que alguien usara su resistencia. Solo así Lona Octian terminó derrotado. Qin Yuan había considerado todas las posibilidades de que se encontraran, excepto que empezaran a pelear entre ellos. Sintió un poco de miedo. Por suerte, ellos pensaban que Lona Octian era él. De lo contrario, si el que hubiera recibido esa paliza fuera él, ya habría muerto 800 veces. Por curiosidad, Qin Yuan usó el inspector de lealtad para revisar la lealtad de ambos. Nombre: Shu Yuke, título: Protectora eléctrica, edad: 28 medidas. 100, 68, 98 habilidades. Rastreo sigiloso, disfraz seductor, puede electrificar a los hombres, experta en usar el terreno. Descripción: una de los 4 grandes protectores de la organización del Señor Supremo Invencible, la protectora eléctrica. Lealtad actual: 90%, extremadamente leal, obedecerá casi cualquier cosa excepto que le ordenen morir. Qin Yuan no esperaba que la lealtad de la protectora eléctrica fuera tan alta. Luego miró al otro protector. Nombre: Wei Shuai, protector del viento, edad: 42 medidas. Desconocidas habilidades. Velocidad extremadamente alta. Descripción: protector del viento, experto en usar todo tipo de trucos sucios, rastreo, obtención de secretos, etc. Bueno para montar espectáculos. Lealtad actual: 85%, extremadamente leal, básicamente no rechazará tus peticiones. ¿Esa lealtad era hacia él o hacia su joven amo? Qin Yuan no estaba muy seguro. Solo quería que esos dos firmaran el contrato y enviarlos de vuelta a la frontera lo antes posible. Se mantendría discreto todo lo que pudiera. Cuando llegara el momento, huiría temprano y se iría de este lugar. Aunque Lona Octian parecía más muerto que vivo en ese momento, ¿y quién era él? Era el protagonista. Mientras le quedara un solo aliento, podría recuperarse por completo en un instante. Este rencor ya estaba completamente establecido. La prioridad real era escapar cuanto antes. Qin Yuan se aclaró la garganta. Bien, no perdamos más tiempo. La protectora eléctrica avanzó de inmediato y tomó el bolígrafo. Está bien, joven amo, firmo ahora mismo. Mientras la protectora eléctrica firmaba, el protector del viento no se quedó atrás. Dejó a Lona Octian tirado a un lado y enseguida organizó una transferencia de dinero urgente. Joven amo, el dinero ya fue transferido. Por favor, revíselo. Por dentro, Qin Yuan estaba exultante, pero su rostro seguía tan calmado como una brisa ligera. Buen trabajo. La misión está completa. Ustedes dos regresen primero a la frontera. Los dos protectores estaban igual de emocionados. Sí, joven amo. Sí, joven amo. No se demoraron. Empacaron de inmediato y se prepararon para el viaje de regreso. Men Yukin había observado todo el proceso desde un rincón. Combinándolo con lo que Qin Yuan había dicho antes, adivinó al instante la mayor parte de la situación. Era una gran oportunidad para investigar el trasfondo de Lona Octian. No podía dejarla pasar. Avanzó y tomó el brazo de Qin Yuan. Yo cubriré los gastos de su viaje de regreso. Han trabajado duro. Tengan un viaje un poco más cómodo. Los dos protectores tenían artes marciales muy elevadas y sentidos agudos. Ya habían notado a Men Yukin desde hacía rato. La protectora eléctrica miró a la mujer frente a ella, tan radiante y hermosa que parecía fuera de este mundo, y un rastro de celos surgió en su corazón. Maldita sea, parece que tengo que meterme en la cama del joven amo lo antes posible. La competencia es demasiado feroz. El protector del viento se alegró al oír eso. Es fácil pasar de la frugalidad al lujo, pero difícil volver del lujo a la frugalidad. Si el viaje de regreso podía ser cómodo, naturalmente sería mejor que cualquier otra cosa. Gray. Con un leve rubor en el rostro, Men Yukin habló en el momento justo. Soy su prometida. El protector del viento asintió con una sonrisa, volviéndose mucho más respetuoso. Gracias, esposa del joven amo. La protectora eléctrica asintió y habló de mala gana. Gracias, esposa del joven amo.
No solo habían completado con éxito la misión y entregado los fondos al joven amo para ayudarlo a completar la gran tarea de unificar Xuedui, sino que además habían golpeado severamente a la persona que estaba obstaculizando al joven amo justo delante de él. Al regresar a la frontera, la organización seguramente los recompensaría generosamente. Con el corazón lleno de emoción, los dos emprendieron su camino de regreso. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. La historia comienza con un villano destinado a ser el antagonista principal, y la protagonista femenina me persigue sin descanso. Capítulo 60. Los dos protectores regresan a la frontera y son castigados. La pequeña secretaria que seguía a Qin Yuan quedó completamente atónita. Un trato enorme, de nada menos que 1.000 millones. Hacía apenas unos días ella se había quedado despierta toda la noche apresurando ese contrato. ¿Y se firmó así de fácil? Además, esos dos clientes obedecían cada palabra de su jefe. Lo llamaban constantemente joven amo o algo parecido, con una actitud extremadamente respetuosa. ¿Seguía siendo este el playboy número uno de Xuedu que ella conocía? Lian, el capitán de los guardaespaldas que acompañaban a Qin Yuan, ya estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo. ¿Quién era su jefe? Qin Yuan. ¿Había algo de extraño en firmar un contrato de apenas 1.000 millones en el acto? Eso encajaba perfectamente con su estilo. Qin Yuan miró a la pequeña secretaria, que seguía en estado de shock, y agitó la mano delante de ella. ¿Te quedaste en blanco? Lleva el contrato de vuelta con mi padre. Li Nian reaccionó como si despertara de un sueño y tomó el contrato apresuradamente. Ay, de acuerdo, pequeño presidente Qin, iré a encargarme de ello ahora mismo. Qin Yuan observó la figura de Li Nian alejándose. Sonrió y negó con la cabeza. Esta oficinista era mucho más dedicada que él. Qin Yuan volvió a mirar a Lon Aotian, que yacía en el suelo con el rostro magullado, inconsciente. Aunque no sabía por qué Meng Yuqin había pensado en cubrir los gastos del viaje de regreso de esos dos e incluso había anunciado públicamente su relación, lo mejor ahora era huir cuanto antes. De todos modos, tengo cosas que hacer por allá, así que me iré primero. Aunque Meng Yuqin también quería relajarse adecuadamente con Qin Yuan, para tapar el enorme agujero de la familia Meng, este proyecto por sí solo estaba muy lejos de ser suficiente. No tenía tiempo que perder, así que asintió y se fue. Después de que ambos terminaron rápidamente las revisiones, regresaron al centro de Xuedu. Incluso después de volver, Qin Yuan seguía sintiendo que había sobrevivido a una catástrofe. Se preguntó si la lealtad de esos dos protectores disminuiría cuando descubrieran que en realidad él era el villano. No mucho después de que Qin Yuan se fuera, Chen Yu, quien había sido enviado en misión por Lon Aotian, regresó. Al ver al joven amo golpeado hasta ese punto, se quedó totalmente impactado. Había que saber que la fuerza de combate del joven amo estaba entre las mejores de la frontera. En Xuedu, era aún más invencible. ¿De dónde había salido ese experto capaz de golpear al joven amo hasta dejarlo en un estado tan miserable? Aunque el joven amo había ofendido antes a la familia Qu en Xuedu, la familia Qu era totalmente incapaz de devolver el golpe. La única posibilidad era que el joven amo siempre hubiera detestado a Qin Yuan. ¿Pero no se suponía que ese tipo era un inútil? Solo el capitán de guardaespaldas a su lado, Lian, tenía algo de habilidad, pero frente al joven amo sería como lanzar un huevo contra una piedra. ¿Podría ser que Qin Yuan hubiera contratado a otro guardaespaldas poderoso? No, tenía que evacuar al joven amo de inmediato. ¿Y si de verdad lo habían golpeado hasta matarlo? Pensando eso, Chen Yu cargó a Lon Aotian sobre su hombro y salió corriendo como el viento. En el camino, Lon Aotian fue sacudido hasta despertarse varias veces. Aturdido, quería que Chen Yu lo bajara. No lo habían matado esos dos protectores, pero estaba a punto de morir sacudido por este subordinado idiota. Chen Yu estaba tan concentrado en correr que nunca se dio cuenta. No fue hasta que colocó al joven amo en la cama que se dio cuenta de que algo iba mal y se apresuró a detener la hemorragia de Lon Aotian.
Al observar las heridas en su cuerpo, cuanto más las miraba, más familiares le resultaban las técnicas. ¿No eran estas de su propia organización? ¿Podría ser que el joven amo hubiera sido golpeado así por su propia gente? Chen Yu se rascó la cabeza. Envió una señal a la frontera. Le parecía algo increíble. No podía ser que hubieran desertado, ¿verdad? Mientras tanto, los dos protectores que habían regresado apresuradamente a la frontera estaban emocionados, preparándose para recibir elogios. Apenas entraron en el territorio de la frontera, fueron llevados por gente de la organización. Entre las arenas ondulantes, dentro del magnífico palacio dorado, había un guardia cada 3 pasos y un centinela cada 5, con una solemnidad extrema. El anciano Chou, vestido con túnicas negras, miraba a los dos que estaban siendo presionados por subordinados. Incluso a través de la máscara, se podía sentir su furia. Los envié a ustedes dos a ayudar al joven amo, ¿y qué fue lo que hicieron? El protector del viento se rascó la cabeza, sin entender por qué lo interrogaban después de haber completado la tarea tan perfectamente. Bajó la cabeza y saludó con respeto. Ayudamos al joven amo a entregar los fondos e incluso le dimos una lección al oponente por él. El anciano Chou respiró hondo. ¿Entregaron los fondos? ¿Saben que ustedes dos dejaron al joven amo en estado crítico? La protectora eléctrica negó con la cabeza, incapaz de creerlo. ¿Cómo es posible? Claramente golpeamos al archienemigo del joven amo y, a medida que la protectora eléctrica terminaba la frase, su voz se hacía cada vez más pequeña. Ambos se miraron entre sí. Esto y... El protector del viento dio un paso al frente. Aunque en su corazón ya tenía una vaga idea de la respuesta, seguía sintiendo que era imposible. Imposible, absolutamente imposible. Fuimos claramente a buscar basándonos en las características que usted proporcionó, anciano. La protectora eléctrica asintió apresuradamente. Rodeado de bellezas, frío e implacable. Todas las condiciones que mencionó coincidían. Además, ¿cómo podría nuestro joven amo verse tan ordinario? El que golpeamos era claramente ese tipo que ama hacerse el importante pero no tiene habilidad. El anciano Chou estaba tan enfurecido por estos dos idiotas que le latía la cabeza. Arrojó frente a ellos la señal que había sido enviada. Mírenlo ustedes mismos. Los dos la revisaron y finalmente llegaron a una comprensión repentina. De verdad habían golpeado a la persona equivocada. No solo habían golpeado al joven amo. También le habían dado bofetadas en la cara. Incluso habían usado 1000 años de muerte contra el joven amo y... ¿Podrían las cosas salir bien para ellos ahora? Ambos temblaron y se arrodillaron apresuradamente. El anciano Chou soltó un resoplido frío. ¿Dónde está el dinero? ¿A dónde enviaron los 1000 millones que debían darle al joven amo? El protector del viento sacó frenéticamente el teléfono que Qin Yuan le había comprado antes. Se apresuró a llamar al banco. Del otro lado de la línea, una dulce voz femenina respondió. Lo sentimos, esta suma de dinero ya fue transferida de manera urgente según su solicitud. Si tiene alguna otra pregunta, puede contactar a la cuenta original. También podemos proporcionarle comprobantes aquí. El rostro del protector del viento se llenó de absoluta desesperación. Ya estaba en sus 40, no como la protectora eléctrica, que era joven y hermosa. Tal vez la protectora eléctrica aún podría probar suerte confiando en su belleza. Pero el final que lo esperaba a él seguramente no sería bueno. Al ver la expresión de ese hombre, el anciano Chou supo que los dos habían entregado el dinero al archienemigo del joven amo. Apretó los dientes con rabia. Ustedes dos, vayan a custodiar la sala oscura. El anciano Chou había pensado originalmente en ejecutarlos. Pero cuando recordó que esos dos habían sido capaces de herir gravemente al joven amo, quedaba claro que su fuerza era extraordinaria. Si los empujaban demasiado, tal vez harían algo desesperado y por eso envió a los dos a servir como guardianes de la sala oscura. La sala oscura era un lugar que la organización usaba específicamente para encarcelar traidores y prisioneros. Era un trabajo ingrato y miserable, sin ningún beneficio. Casi todos los enviados allí eran ancianos o inválidos. Pasar de ser uno de los prestigiosos y admirados 4 grandes protectores a un simple guardián de puerta. A partir de ahora, su futuro era predecible de un vistazo, prácticamente no diferente de esperar la muerte, y además serían objeto de burlas por parte de antiguos compañeros.
Los dos protectores quedaron completamente abatidos. Sin embargo, el protector del viento también sabía que, después de cometer un error tan grave, que el anciano Chou le perdonara la vida ya era una misericordia excepcional. Dejó de pensar en cualquier otra cosa. Con el rostro ceniciento, bajó la cabeza respetuosamente. Gracias, anciano. La protectora eléctrica se sentía algo indignada en su interior. ¿Quién era ella? Era una de las dos bellezas de la frontera y la número uno de la organización. ¿Hacer que una mujer hermosa como ella custodiara una puerta? ¿No era eso un completo desperdicio de su juventud? Fin del capítulo.